Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Debatiendos, el último episodio del año 2025. Y como siempre, en este espacio me acompaña Kendry Chávez. Muy buenas tardes, buenos días. ¿Qué hora es, Jonathan? Pero como dice la película de Truman, el show de Truman. Buenos días, buenas tardes, Buenas noches. Sí, a pocos días de acabar de ser el año 2025, un año 2025 muy dinámico, donde, bueno, el pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro, al frente de esta revolución, pues, hemos batallado y hemos confrontado adversidades y con la amenaza latente, con unas navidades del 24, a pesar de esa amenaza, el pueblo venezolano no le cayó en el juego mediático y celebramos nuestras navidades en familia, muy movidas en estos días. También, si vamos a ver del aspecto comunal, Jonathan, un año muy movido. En el aspecto con los proyectos, un año que se ha venido consolidando a través de las consultas. Es lo que me parece a mí muy interesante este año. No solo las consultas, porque hemos visto que el año 2025 las consultas han motivado también a la organización de las comunidades. Llegamos a como unas 4 millones, no solo el número real, sé que es un 4. Vemos cómo la gente se está organizando para conformar en cada circuito comunal una comuna, cómo sectores donde nunca se había conformado un consejo comunal se han conformado consejos comunales. Vemos cómo se están creando otros movimientos, otras organizaciones en las comunidades. Vemos a la gente enfocada en varias cosas y realmente el 2025 ha sido un año de crecimiento en lo que es lo organizativo del poder popular. ¿No? Y también podemos ver en el aspecto económico, en el aspecto de trascender de esa economía capitalista a esa economía comunal, donde están emergiendo marcas que te dicen hecho en comuna. Exacto. Yo creo que eso es muy, como te digo, esto es muy interesante, lo que se viene viendo en la política venezolana, más allá de las pretensiones que tiene el imperio de querer colonizar, porque creo que ya ha sido bastante claro, donde sus pretensiones, lo dijo el 16 de diciembre el presidente genocida Donald Trump, donde hizo como suyo el petróleo y todas las tierras mineras. O sea que Chávez no estaba loco. No, Chávez no estaba loco. Muy claro. Y tú sabes que esas declaraciones de Donald Trump lo llevan a uno a recordar, como siempre, lo que decía Chávez. Cuando Chávez en una oportunidad hablaba de que se habían captado comunicaciones del ejército norteamericano donde se pretendía seccionar, dividir, fragmentar a Venezuela en 5 repúblicas independientes, ¿cierto? Sí. Muchos dijeron que Chávez estaba loco, que eso es mentira. Está la entrevista de la periodista colombiana que le pregunta a Chávez si él tiene algún trauma con Estados Unidos, de dónde saca él que Estados Unidos lo está persiguiendo, y Chávez le responde, bueno, pregúntale a los que ya no están porque los mataron. Sí, esa es creo que ha sido una de las respuestas más contundentes que dio el comandante Chávez en su momento. Ahora, creo, muy recientemente ahorita, el 23 de diciembre, Venezuela pidió una reunión con urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde sale nuestro canciller Samuel Moncada, donde en la ONU, nuestro embajador en la ONU, donde él expone allí una serie de verdades, desenmascarando al gobierno americano, al gobierno norteamericano, donde le dice
muy claramente que tiene que ver una lancha que supuestamente cargaba droga con un barco petrolero. Creo que esa es la pregunta que dio vuelta al mundo y donde creo que también han sido desenmascarados aquellos ingenuos de la oposición que pensaban que lo que veníamos hablando nosotros en los programas anteriores, ¿no? Que iban a llegar y iban a extraer a Maduro. El hombre en la exposición del 16 de diciembre que Samuel Moncada la detalló y la desglosó muy bien, donde él dice que Venezuela le viene robando el petróleo desde el año 76, porque el petróleo, las industrias petroleras eran de ellos. Claro, Y la siguen llamando de ellos. Ahí nos vamos nuevamente, que se nota la falta de contexto histórico, porque realmente la primera industria petrolera de Venezuela fue instalada por venezolanos con patrimonio venezolano en Táchira, Trujillo, si no recuerdo mal. Una empresa Táchira Oliol, una vaina así. El primer yacimiento que fue descubierto en 1908. Hubo una persona, no recuerdo quién fue, que dijo, si nos vamos a esas consideraciones, por favor devuélvanos todo el asfaltado de Nueva York, todo el asfaltado de Washington, que eso se hizo con el petróleo robado a Venezuela durante la década del 80 y 90. Por eso te digo, Jonathan, entonces ahí con la intervención de Samuel Moncada, que ya nosotros venimos detallando cada paso a través de las redes que da o cada intervención que hace el presidente genocida, donde él hace hincapié desde del petróleo y de todas las riquezas que tiene Venezuela, se cae esa máscara, y donde, bueno, yo pienso y debería de tener criterio que ya creo que ningún venezolano que debería ser tan ingenuo, y que no se trata ya de, y que lo han dicho los mexicanos, lo han dicho la mayoría de los extranjeros, que ya el problema no es Maduro. Creo que ya Trump saca del juego, más allá de que todo, saca del juego a Maduro y dice, yo quiero es la riqueza venezolana, lo que venimos hablando siempre. Lo demás no me interesa. Claro, no me interesa si hay tortura, no me interesa si son traficantes o no. Lo que me interesa a mí, en realidad, son las riquezas de Venezuela, que bajo mi criterio y el poder naval, el poder armamentístico que yo tengo, que de paso lo declaro ese día, que va a incursionar a un país que es netamente pacífico, que sale en nuestra constitución. Es un país que lo hablamos nosotros con reiterada, que lo único que estamos pendientes es de hacerle bien y ser solidarios con el vecino, donde nosotros, Venezuela, ha sido una puerta abierta como país a todas las nacionalidades del mundo. Entonces seamos atacados de esa, como que si nosotros tuviéramos un poder nuclear, yo no, como que si nosotros tuviéramos ese bastión militar, todo por la ambición desmedida de un psicópata que de paso me da risa, porque todo el mundo lo trata de loco, de alcohólico, de drogadicto, que se droga, se medica, todo, pero lamentablemente para los países soberanos y para los que adoramos la paz, está ahí en el poder. No sé con qué se come eso, como dirían en criollo. No, sumado a eso, ahorita en diciembre también volvió a hablar de Groenlandia. Sí. De hecho, designó a un enviado especial a Groenlandia sin consultar, sin comunicarse con el reino de Dinamarca, y obviamente eso ha generado alarmas. De hecho, Dinamarca declaró que Estados Unidos es una amenaza para Europa. Sí. Y tienen un grupo, un equipo que trabaja 24/7 viendo las noticias que se generan en Estados Unidos, viendo las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, porque Dinamarca considera
a Donald Trump y al gobierno norteamericano como una amenaza para la estabilidad europea. Sí, él declaró que Groenlandia... Y su soberanía. Sí, él declaró que Groenlandia era parte estratégica de la seguridad nacional. Por lo tanto, necesitaban anexarse. Ahora, Y a Canadá igual, ellos también están en el estudio de anexarse a Canadá y bueno, ya Canadá va a dejar de ser un estado soberano. ahora, si vemos, te decía hace rato sobre la transformación geopolítica que están tratando de hacer, y te decía que el comandante Chávez, bueno, de una oportunidad habló de que querían dividir a Venezuela, balcanizar a Venezuela en 5 naciones, y todo el mundo dijo que Chávez estaba loco, que eso jamás se podría hacer. Pero este 2025 nos está dejando un contexto geopolítico global donde tú ves que están reconfigurando las naciones. Primero tenemos que recordar que los países árabes están todos fragmentados, los países árabes están como estos, Sí. todos fragmentados por los convenios que hicieron los ingleses y los franceses antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos dividieron al pueblo árabe. Sí. Y eso conlleva a las diversas guerras que hay hoy en el Medio Oriente. Comenzamos con un Donald Trump que asume su presidencia intentando cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Sí. Todos dijimos, la cosa es estúpido, va a cambiar un nombre de un golfo, y muchos no vieron que era el primer paso para la reconfiguración del plan de Donald Trump, de la nueva doctrina Monroe-Trump, para ir conquistando Latinoamérica. Ahora, Jonathan, la gran pregunta que yo me hago, un país como Estados Unidos, con la potencia que sabemos que la tiene, no podemos nosotros subestimar la potencia armamentística que tiene Estados Unidos. ¿Cómo hacen los gobiernos? Yo más allá las potencias, porque Venezuela está haciendo lo que tiene que hacer. Los pueblos del mundo están con Venezuela. Los países, más allá de la diferencia que tengan con Maduro, han rechazado la posición de Estados Unidos con respecto a la violación del derecho internacional y todo eso lo que trae como consecuencia. Pero la gran pregunta es, ¿qué se hace para parar a un genocida que tiene un detonador nuclear en las manos y que parece que no tiene miedo a usarlo y generar un caos mundial? Yo como potencia, una Rusia, una China, un mismo Reino Unido, que más allá de que sea su cómplice, le ha dado ciertas observaciones a cómo se está comportando Donald Trump. El mismo pueblo, los alemanes en un rechazo fue retórico. Europa, bueno, está viviendo ahorita una crisis de invierno. Ajá. Por el tema del precio del gas causado por Estados Unidos, donde te sancionan los países europeos, donde ahorita vi un video donde una diputada le reclama a Pedro porque Trump prácticamente le exigió en la reunión el 10%, donde una España está quebrada, donde hubo una reducción de inversión hacia la parte social, que siempre es la que más es afectada, simplemente para seguirle los caprichos a Trump en la OTAN. Inversión en la OTAN, y la diputada le dice, lo más que usted puede hacer por el pueblo español es no firmar esa acta que le impuso Trump. Entonces nosotros vemos todo eso, pero también vemos de este lado que Trump no se detiene, Jonathan.
Y esa es la tristeza que da, que para Trump y para los que van a venir, porque lamentablemente Estados Unidos ha sido su política, una política de expansión, una política de colonialismo, una política de genocida, una política de cobarde, porque eso es lo que se utiliza, genera el caos, genera para que los países se enfrenten internamente o simplemente buscan otro país para que pelee por ellos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo ellos entran a la guerra? Ya cuando los países estaban diezmados. Entonces se hace el victorioso de la guerra, vive de la guerra y después les presta dinero a Europa que estaba, y sobre todo a Alemania, que volvió a estar vencida, y no es simplemente le presta, se los impone. Entonces, ¿cómo Japón, la constitución japonesa es hecha por un estadounidense, sí, donde de cierto modo eliminaron toda la cultura japonesa y sí. establecieron una constitución norteamericana. Una vez dijo Diego Armando Maradona, y no estoy de acuerdo con lo que hizo en su vida privada, pero creo que fue muy claro. Dijo, no me dejaron entrar a Japón porque caí en el error de consumir cocaína y dejan entrar a los norteamericanos que le lanzaron dos bombas nucleares. Entonces, en esta reconfiguración vemos lo que tú vienes diciendo, el conflicto en Sudán, el conflicto en el Congo, que es parte de este intento no, porque lo están haciendo, este robo de los recursos naturales de los países africanos, patrocinado por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, si no recuerdo, Estados Unidos, ¿no? Ahí está un conflicto entre los árabes por ese rollo. Nos llevan a la reconfiguración de Somalia, que ahora salió un carajo declarándose independiente. Se llama ¿Quién fue el primero el primero en reconocerlo? Fue Netanyahu. Sí. Y hay que recordar que existe un plan de Estados Unidos, de Donald Trump, de sacar a todos los palestinos de Gaza y meterlos en ese pedazo que ahora se autoproclama república. Vemos que Estados Unidos ataca a Nigeria por el supuesto ataque de los yihadistas al pueblo cristiano, cuando ya está verificado por el gobierno de Nigeria y otras instituciones de que los yihadistas no están atacando al pueblo cristiano, sino que están atacando todo aquel que se consigue en el camino sin importar su religión. Y hay que recordar que el líder de ISIS, el líder del Estado Islámico en la fracción de Oriente Medio en Siria, que es el presidente hoy de Siria, fue quien se sentó con Donald Trump a hacer negocio. Sí, no, y anteriormente acuérdate de que el ISIS fue el responsable en su momento de robarse el petróleo. Entonces, ¿qué hay en Nigeria? Petróleo y gas. Tengo entendido que es la séptima potencia en gas. Y diamante. Entonces, vemos por otro lado cómo se crea la Federación de Países del Sahel, donde bueno, hay una alianza tripartita entre tres naciones que están haciéndole frente al colonialismo francés. Creo que está Nigeria en ese paquete, están haciendo frente a Estados Unidos. Vi hace poco que el presidente no recuerdo el chamito, el más joven, lo primero que hizo fue nacionalizar sus recursos, y con la inversión que generaba el oro, que no se quedaba en ese país, sino que se iba a Francia, el compañero ya está creando autopistas, está creando hospitales. Su plan de gobierno para el 2026, la inversión está enfocada en la educación, obviamente en lo militar, porque lo veíamos hace días. Si queremos la paz, tenemos que prepararnos para la guerra, y nosotros tenemos que
los países que quieren ser libres del colonialismo, tenemos que enfocarnos también, y decían que Chávez estaba loco por eso, en invertir en la parte militar. Ahora, ¿Por qué no atacan a Corea del Norte? esa es la gran pregunta que siempre nos hacemos. Porque Corea del Norte también tiene su botoncito Sí, y lo saca todos los días a pasear. sí, Y se vuelven locos, se me va a caer el control. Sí, y si no lo tiene la hermana. Entonces, ahora esto genera una pregunta, y a lo mejor estará en la mente, y creo que lo hemos hablado tras bastidores, como dicen los técnicos. Tema Maduro. Maduro, Venezuela, la resistencia, el por qué. A lo mejor muchos dirán, bueno, si Maduro es el problema, ¿por qué no renuncia? Yo te lo voy a es poner la así, gran yo te lo pregunta. voy a poner así, mira. Si Maduro se sienta con Donald Trump y le dice, papi, haga lo que usted quiera, y aseguro que también tuviese su fotico ahí al lado de Donald Trump diciendo, no, ya esto no, ya no hay persecución, este es que un hombre de paz, lo mejor que nosotros tenemos en Venezuela. Ahora, Jonathan, yo lo veo más allá. Y yo creo que ahí es donde está. Venezuela se ha vuelto el último bastión en América Latina contra los yanquis. De una u otra forma, Pero Honduras se robó las elecciones. sí, de una u otra forma, el pueblo venezolano, hasta con su paciencia, con su resistencia pasiva, le ha dado frente a las intenciones colonialistas del imperio. Porque tú, con no hacer nada, simplemente aguantar bloqueos, sanciones, amenazas, que ya es la última, sigue allí. Tú sabes lo que a ti te bombardean por todas las redes, donde te dicen ya los bombarderos, el F-35, que creo que es la última tecnología que tienen ellos en aviación, ya están volando Miraflores, están volando Valencia, están volando Maracaibo, y el venezolano salga un 23 de diciembre, un 24, a festejar. Yo creo que vi una queja de una persona reclamando de que por qué el venezolano estaba Tan feliz. disfrutando Navidad. No son las mejores Navidades de todos los tiempos, pero la gente fue, disfrutó con familia, salió, bebió, rumbió. Por eso te digo. Por ahí hubo uno que decía, ¿desde cuándo una tienda determina si el país está bien? Y desde que yo tengo uso de razón, para las fechas decembrinas, todos los medios están, por lo menos en Valencia, todos los medios están enfocados, si el centro está full, si el centro está vacío. Y siempre determina. Y sí determina, siempre ha sido así. Porque en un país, yo no voy a hablar de otros países porque no los he visitado, pero en un país, en Venezuela, siempre se ha determinado. Y yo tuve una pequeña microempresa de una fábrica de calzado, Jonathan, y nuestra salvación era diciembre, para pagar todas las deudas del año, y como se dice, todo lo que se debía en ese año lo hacemos en diciembre. Entonces nosotros tenemos, que es interesante cómo se ha comportado el pueblo venezolano a raíz de estos años, y creo que en este 2025, donde las amenazas han sido más fuertes, yo creo que ha dado un ejemplo de soberanía, ha dado un ejemplo de patriotismo, ha dado un ejemplo de todo eso que odia, y que las personas como el genocida y los asesores se preguntarán por qué no hay un efecto psicológico, un efecto adverso a lo que nosotros pretendemos. A lo mejor ellos pensaban que nadie iba a salir en Navidad, a lo mejor ellos pensaban que iba a haber una crisis colectiva. Se supone que Maduro no llegaba al 24. Claro, una crisis colectiva, donde nosotros mismos, a lo mejor millones, íbamos a salir pidiéndole, bueno, Maduro, te está pidiendo a ti, tú eres la causa de todos los problemas, vamos a entregarte. Y ahí está Maduro, está el pueblo venezolano marchando con la normalidad que marcha un país que a veces ni siquiera han buscado
El otro día estaba viendo un programa y dice, no, es que Maduro no le va a pegar la crisis porque él mismo imprime su dinero y lo manda y sigue igual. Entonces, han buscado, Jonathan, miles de teorías para buscar el por qué el pueblo venezolano ha resistido tanto a los ataques. Entonces, por eso yo te digo que Maduro no va a renunciar, ni se va a entregar, porque creo que sería el mayor error de su vida, y no solamente le va a costar la vida política, sino que creo que le va a costar la vida misma, porque la potencia como Estados Unidos, una potencia genocida, no le va a perdonar haberle dado continuidad a ese legado del comandante Chávez. Y no solo eso, ¿no? Tenemos que entender de que si realmente Estados Unidos entra a Venezuela y derrocan al régimen de Maduro, realmente no van a establecer la paz. No. Ejemplo, Siria. ¿Qué sucede en Siria hoy? En Siria hoy están persiguiendo a todo aquel que apoyó a la familia de Bashar al-Assad. Y no solamente eso, están persiguiendo a los opositores de Bashar al-Assad que no están de acuerdo de que los terroristas hayan asumido el poder. Y están persiguiendo a todo aquel, porque mira, realmente nosotros nos venden un pote de humo todos los días. Y considero que una persona religiosa es estúpida. Y lo digo bajo mi fe cristiana, considero que hay muchas personas que son estúpidas. Y con eso los políticos siempre han jugado. Volvemos otra vez al caso de Nigeria. Estados Unidos va a bombardear Nigeria porque pobrecitos los cristianos están siendo atacados por el Estado Islámico. Ataca al Estado Islámico. ¿Vas a atacar al gobierno de Nigeria? Y recordemos entonces que el Estado Islámico fue una fabricación, un producto hecho por el Mossad y por Estados Unidos. ¿Sí? A nosotros nos venden de que los cristianos viven bajo amenaza en los países árabes. Nos han vendido eso toda la vida. Que Irán es una amenaza para el pueblo cristiano. Pero los cristianos y los judíos viven mejor en Irán que en Israel. Sí. Irán, el país islámico que odia a los cristianos, tiene una estación del metro de la capital dedicada a la Virgen María, que es parte de la fe católica, a Jesucristo, o sea, tiene una estación. En Israel tú no puedes ver esa vaina. No, pero es que más allá de eso no lo ve. En Israel los turistas cristianos son atacados por los judíos porque ellos no toleran al cristianismo. Y todavía Netanyahu tiene el descaro de dar un mensaje por Navidad diciendo que Jesucristo es un embajador de Israel en el mundo, cuando todos sabemos que Israel no cree que Jesucristo ni siquiera sea un profeta. En cambio, los árabes consideran a Jesús de Nazaret como uno de los profetas de Dios. No creen que es Dios, pero lo consideran como el profeta de Dios. Sí. Y le tienen el mismo respeto que le tienen a Abraham, que le tienen a Moisés, que le tienen a Mahoma. Sí, más allá de eso. Para que uno involucra todo en el mismo, uno involucra en el mismo saco a todo. El tema de Israel es un tema muy complejo, que, como tú dices, con una manipulación religiosa, Israel se está aprovechando de eso, pero uno tiene también que sacar al pueblo, porque si tú ves que eso no lo sacan al aire, mucho del pueblo de Israel no está de acuerdo con la matanza en Palestina. Exacto. Pero hay un Estado sionista que un Estado sionista que fue creado por judíos ateos. Y ateos, ¿qué pasa? Y crearon un Estado religioso para ellos justificar la creación de su Estado. Claro. Estado
que en su momento ellos estaban estudiando, y vuelvo al tema de por qué el tema de la fragmentación que hablaba Chávez y por qué el tema de la geopolítica que hay hoy. En su momento, estos judíos ateos que no creían en Dios, que no creían en el Dios de Abraham, en el Dios de Israel, ellos querían crear una nación para meter a todos los judíos del mundo, y no a todos los judíos del mundo, porque no era a los judíos del mundo, no era los que creían en la fe judía, era para meter a una supremacía blanca judía, porque también tenemos que recordar cómo le pusieron trabas a los judíos de Etiopía para entrar a Israel, y cómo inyectaron a las mujeres para volverlas estériles, Sí. porque ellos no querían negros en el Estado de Israel. Entonces, en su momento, ellos pretendían crear ese Estado judío en nuestra Guayana Esequiba, pretendían, y ya, bueno, ya se lo tomaron ya, en el sur de Argentina, en la Patagonia, tenían varios puntos, pero determinaron junto a Inglaterra que tenía que ser en el territorio donde está ubicado hoy, por el tema histórico de que, bueno, Abraham le fue prometida esa tierra y todo lo que ya... Por eso te digo, es un tema, entonces lo Pero involucraron. hay que recordar que en ese territorio vivían judíos, vivían palestinos, Vivían católicos, cristianos, católicos y judíos. cristianos, vivían todo en paz. Vivían las tres religiones más fuertes del mundo. Por eso, vivían allí. por eso que para nosotros es importante, bueno, estudiar la historia. Pero cuando uno va a estudiar la historia, coño, uno tiene que y preguntarse, pero tú me estás vendiendo como historia, y hablando de historia universal, los medos, los persas, los griegos, los romanos, Europa, Estados Unidos. ¿Qué pasó de Grecia Hacia atrás. hacia el oriente? Sí. Por eso te digo. Y ahí tú vas a ver lo que dije al principio, cómo existían naciones, cómo existían reinos en África, cómo existían reinos en... Por ahí vi una compañera diciendo que no se le dijera Oriente Medio, porque eso era parte del término que estaba... Es un término colonial de los ingleses para ellos configurar su mapa. Pero como los países árabes, que estaban todos bajo un solo gobierno, en su mayoría, empezaron a comprar familias, a decirle, te vamos a dar esta gran extensión de tierra para que tu familia sean reyes, y desconfiguraron todo el imperio otomano, que era el que estaba gobernando en el área, para ellos reconfigurar todo. Bueno. El caso de Palestina, por eso te digo, el caso de Palestina históricamente, pero vamos a remontarnos ahí muy brevemente en el año 48, cuando ellos fueron partidos a la mitad y despojados prácticamente de sus tierras. Si vemos a la realidad, ni siquiera fueron defendidos por los palestinos. Ahí el que se puso en la mesa fue el protectorado británico. Suelta el protectorado británico y nace la nación de Israel. Y si vamos ahorita, es la misma realidad. El conflicto cesa, por un lado, porque yo no le puedo llamar conflicto, porque es una sola nación que está atacando a la otra lo que hace es defenderse. Sin embargo, nosotros lo vemos como lo malo de la película, mucho, porque te están atacando en Gaza, que es Palestina, hospitales, escuelas, niños, porque ya creo que lo dijo muy abiertamente que ya la matanza hacia los niños, lo dijo Netanyahu, porque son como liendras y hay que matarlas. El mismo principio. Ahora vamos a ir a una pausa ahí. Si tanto estamos defendiendo el cristianismo en África, ¿quién defiende a los cristianos en Gaza? Porque esa es otra cosa. En Palestina no solamente viven musulmanes, allá hay cristianos. Bombardearon una iglesia, creo que una de las catedrales más antiguas de la zona, que era la catedral
no se quemaría, la bombardearon. Entonces ahí entra la doble moral de Occidente. Por eso te digo. Y yo considero, porque tú ves a la gente, cuando te escuchas un carajo que te dice, yo no soy político, dice, no, este es un carajo de derecha. Cuando tú escuchas un carajo que dice, ustedes están adoctrinados y quieren adoctrinar, no puedo decir la palabra aquí, pero son personas que están más adoctrinadas que cualquiera, porque no ven más allá. O sea, ahorita un carajo defendiendo los ataques a Nigeria por el tema de los cristianos, pero no sale a defender lo de Palestina, no sale a defender a los cristianos en Estados Unidos. Gaza es otra cosa. Y cuando no te dicen a ti, cuando te dicen, bueno, pero es que yo no me... Gaza tiene que pasar, ya ni siquiera te dan argumentos sobre el tema de la matanza y el genocidio que se vive, donde te bloquearon una ciudad y ya no queda nada, sino que yo creo que ya mucho de Gaza te dirán, bueno, ya lo que me espera es la muerte. Rusarín dijo en una oportunidad, y otras personas lo han dicho, que Gaza es el experimento de Estados Unidos para Latinoamérica. Y cualquiera lo escucha y dice, no, eso está loco, es un conspiranoico, pero se demostró de que Samsung está utilizando una tecnología que se utilizó por Israel en Gaza en la frontera con México. Y vuelvo al tema de la reconfiguración que hablaba Chávez. Si eso lo hicieron en Gaza, ¿qué no pueden hacer en Venezuela? ¿Qué cambios quieren hacer en Latinoamérica? ¿Qué países estorban en Latinoamérica? Si ya dijeron que Venezuela es su tierra y esta vaina es de ellos, y prácticamente nosotros somos unos invasores, ¿qué planes tienen para Venezuela? Bueno, ¿qué van a fraccionar? ¿Cómo lo van a fraccionar? ¿Dónde lo van a fraccionar? ¿Con qué? Siguiendo las políticas y la visión que lleva Trump, que yo creo que ya nosotros nos tenemos que quitar el sentimentalismo religioso o cualquier tipo de sentimentalismo, y creo que decirle que ya son sus planes. Yo creo que él piensa colonizar América empezando por Venezuela. Pero ¿cómo hablo de ello? Es un punto estratégico. Punto estratégico. ¿Cómo lo colonizo yo? Terminando, yo creo que Trump lo ha dicho, creo que ya lo ha dicho claro, ya no hay tapujo. Yo agarro y traslado mi cuerpo élite supremacía blanca y lo establezco en Venezuela, una colonia. Después voy a buscar la forma de ir, ellos lo hicieron con su gente, Jonathan. Ellos exterminaron a los indígenas americanos, y los pocos indígenas americanos que quedaron como exhibición para ganar plata. Y ahí está en la historia, un Buffalo Bill que mató indios, peor que Hitler. Ajá. Después podemos decir que Estados Unidos es peor que la Alemania nazi. Sí, después que lo utilizas, después que quedaron los pocos indios allí, en las reservas, Buffalo Bill hacía su circo con los indios de su nación, y quiero decir que son peores que Hitler, porque Hitler se excusó que no eran alemanes, pero estos eran los americanos, los de allí, los nacidos, para mí, los que tenían derecho al nacionalismo extremo eran los que ellos mataron. Y mataron los niños, así como así la teoría de Netanyahu con los palestinos. La misma teoría utilizada los americanos, los colonos, que empezaron en Texas. Y por ahí una comiquita muy
muy dada, que es infantil, pero ya uno cuando da uno lo ve. Llegaron unos colonos a Texas con unas ovejas y empezaron a acabar con todo el pasto hasta que se dañaron de todo Estados Unidos. Entonces yo hoy en día, sí, la de Drupi, pero yo hoy en día veo a ese Drupi como la supremacía, como los colonos, y el pasto eran los indios. Y acabaron con todo y después ellos se fueron adueñando de la tierra. Y así y múltiples programas documentales, como sea, lo plantean. Ahora, porque, a ver, creo que lo dijimos la vez pasada, Estados Unidos siempre, Hollywood siempre deja ahí unas muestras de lo que ellos hacen. Sí, y nosotros pensamos que son los niños buenos que van a salvar todo. Ligando la fantasía con la realidad, mi querida esposa me invitó a ver Avatar, pero vimos la 2, no la 3. Entonces, yo no quería ver Avatar realmente. Me pareció una película, no sé, que era muy buenos efectos especiales. Yo reconocérselo al director. No recuerdo quién hizo la película. Steven Spielberg. Sí, creo que el de El de Jurassic Park. El de Titanic, ¿no es el mismo, no? No, el de Titanic es Cameron. Creo que es James Cameron la historia de Avatar. No, me parece una película muy valorada, realmente. Pero yo recuerdo haber visto la primera película. ¿Y qué nos muestra la primera película? Nos muestra a un imperio atacando a un país menos desarrollado para robarle los recursos. En este caso, bueno, realmente es Estados Unidos en la película atacando a unos indígenas en un planeta que no es de ellos, matando a los indígenas que están defendiendo su tierra para llevarse toda su riqueza. Pero en la segunda, y lo voy a sacar a relucir porque Madeleine García habló hace unos días de la tercera, pero en la segunda el gobierno invasor está persiguiendo a la resistencia, ¿cierto? El líder de la resistencia decide, por temas familiares, por proteger a su familia, decide renunciar a liderar a su pueblo y se va. Y deja a su pueblo con otro líder. Porque él se enfocó en su familia. Obviamente, en ese caso el líder es un humano convertido en uno de los personajes, ¿no? Se va a buscar asilo en otro pueblo. Pueblo acuático. Cuando llega al otro pueblo que está en su planeta, que está en su hemisferio, que está en su continente, la respuesta del líder de ese pueblo es que esa guerra es de ustedes, eso a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque los invasores te están atacando a ti en tu tierra, a mí no me están atacando. Esa fue la respuesta. Y obviamente, cuando uno comienza a estudiar todo esto, uno comienza a ver las cosas distintas. Yo decía, esa vaina es Venezuela. O sea, Venezuela está bajo ataque, Venezuela está bajo asedio, y los demás dicen, eso a mí no me afecta. El único que medio ahí ha sido Colombia. Un día sí, 3 no. Pero los demás que dicen, no, sí, es un conflicto que nos preocupa, pero eso realmente no nos afecta. ¿Tú no has visto, hasta que la guerra de... tú no has visto el otro? Bueno, no es que no les afectaba, es que no sabían que les afectaba. ¿Por qué? Un ejemplo. El canal de Panamá, que estuve viendo de que el canal de Panamá que existe hoy no es el que construyó Estados Unidos. En Panamá existe un canal más grande que se fue construyendo con el tiempo con los recursos de Panamá y bueno, y otras naciones. Hasta los chinos tuvieron involucrados. Pero Estados Unidos hizo un canalcito y reclamó el grande. Sí.
El canal de Panamá afecta a Venezuela. Obviamente afecta a Venezuela porque es la puerta de comercio con los países asiáticos. Sí. Venezuela fue uno de los primeros que dijo, pero tú no puedes tomar esa vaina porque no es tuya. Siendo Panamá un país agresor a Venezuela. El gobierno de Panamá traicionó a su pueblo y entregó el canal. Sí. Entonces, Y quedó endeudado con los chinos de paso. De paso. Volviendo a la película del Avatar, de Avatar, el país que le dio asilo al líder de la resistencia decía que a él la guerra no le afectaba, pero no sabía que los invasores estaban bombardeando a una especie de agua que convivía con ellos, una especie de ballena. Panamá, el pendejo que gobierna Panamá, piensa que a él no le afecta la agresión a Venezuela, pero lo primero que hizo Estados Unidos en este inicio de agresión a Venezuela fue quitarle el canal. Se te está quitando la mayoría de tus ingresos. Sí. Y en la tercera, para seguir interrumpiendo, Henry, en la tercera, Madeleine García dice, y obviamente esto es una fantasía aplicada a la realidad, porque siempre ha sucedido así como hay países que dicen, tu guerra no me afecta, y después te ves afectado. Y podemos tomar un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. A la Unión Soviética no le afectaba la guerra de Europa. De hecho, la Unión Soviética tenía alianzas comerciales con los nazis. Pero cuando los nazis decidieron darse la vuelta y agarrar hacia Moscú, dijeron, coño, me afecta. Sí. Entonces, Madeleine García dice que en esa película aparece María Corina. Yo no he visto la película, No, yo tampoco, pero yo leí unas reseñas hace como 2 años de la película, de cómo iba la trama, la vaina. Dentro de la película hay otro pueblo que se alía con los invasores para atacar a los que le resisten al pueblo invasor. Y eso aplica en todo el mundo. Sí, sí. Madeleine dice, esa es María Corina, esa es la oposición en Venezuela, que atacan a su gente, le dan los recursos de su pueblo, porque realmente los recursos del planeta, de Pandora en ese caso, no son los recursos de un pueblo, son los recursos de todo el planeta. Pero aquí lo llevamos a lo pequeño, Jonathan. Vamos a poner una comunidad. Tú y yo somos vecinos. Te roban. No vamos a exagerar que haya asesinato, simplemente se te roban. Yo voy a decir, a mí no me afecta, no me robaron a mí, pero es que la casa siguiente va a ser la mía. Exacto. Y va a ser la siguiente, y va a ser la siguiente. El tema del Caribe, el tema de Colombia y Brasil, yo creo que hay que decirlo porque yo creo que el tema es tan complicado y tan complejo y tan peligroso que yo creo que no deberían de haber medias tintas. Yo creo que no deberían haber pañitos de agua. Yo creo que lo que dijo Maduro es una realidad y lo defiende. Aquí tenía que haber salido un gran ejército latinoamericano, un gran ejército caribeño frente a los tipos. Claro, pero también tenemos que recordar que durante la década de los 80 y 90, pero Estados Unidos se dedicó a desarmar a los pueblos de América del Sur. Sí, eso fue una realidad. De hecho, creo que es en Costa Rica que no tiene fuerza armada. No tiene fuerza. O sea, Costa Rica no tiene con qué defenderse. Pero también entonces salimos, no, que Petro está, que si no está, que Lula está, que no está, no está. ¿Para qué Chávez? Lo digo con responsabilidad, no está. Porque ¿cómo me va a decir un Petro? A mí renuncio a Maduro para que volvamos al hilo democrático y Estados Unidos se quede quieto. ¿Cómo va a decir un Lula? Que me hace acordar la teoría que dijo Marco X una vez de el negro de adentro de la casa y el negro de afuera. El negro de adentro se creía el dueño de la casa y hablaba, amo, mi amo, tenemos la casa mala, mi amo, estamos enfermos. Lula salió, nosotros estuvimos conversando, no,
creo que en la última locución que tuvo Lula la última entrevista que tuvo Lula con Trump lo ubicó y se lo dijo, con palabras más o palabras menos salió Lula diciendo, el ejército es mío y yo invado lo que a mí me dé la gana. O sea, así. Entonces, yo tengo que ver, pero nosotros no estamos en el poder, Jonathan, pero creo que es lo racional, que a veces lo racional tiene que estar por encima de las diferencias que tengamos tú y yo. El que te están atacando es el vecino tuyo. El que dijo Trump, voy a utilizar Venezuela para poner base porque voy a acabar con Colombia, fue Trump. Ahí es donde yo tengo, Maduro, yo no estoy de acuerdo, en una llamada privada, yo no estoy de acuerdo con tu política. Ya te venciste, X, lo que sea. Pero ahorita no es el momento de eso. Ahorita es el momento de una alianza caribeña y tenemos que americana. recordar que Brasil es uno de los países fundadores del BRICS. O sea, Ah, tú eres una amenaza para la economía. claro. Entonces, y tienes recursos que a Estados Unidos le interesa. Ahora, ¿qué le ganó? ¿Qué ganó Lula con arrastrarse? Me disculpan los comunistas que siguen a Lula. ¿Qué ganó Lula con arrastrarse si el candidato de Trump es el hijo de Bolsonaro? Porque él no, O el alcalde de Río de Janeiro. él no va, sí, él no va a apostar por un derechista, capitalista, no sé qué es Lula, recién convertido, hermano. Él va a apostar por alguien de él y de paso un recién llegado. Y de paso no pertenece a la élite social que pertenece a Donald Trump. Siempre lo va a ver. La élite norteamericana va a apoyar a la extrema derecha. A la extrema derecha, a la élite. Y vamos a lo otro, que va más allá, vuelvo y te repito, más allá de la tendencia política que tú tengas. Que yo creo que el venezolano poco a poco lo ha visto y no están de acuerdo con Maduro, pero ya tú no lo sabes, ahora sales conversando. Todo el mundo está hablando de que estamos a la puerta de una tercera guerra mundial. Yo considero que la guerra comenzó hace rato. Sí. No, muchos dicen que la guerra comenzó en el 2013 con la invasión de Rusia a Ucrania. Ajá. Es una posibilidad de que haya comenzado de ahí. Aunque realmente el conflicto creo que tiene más tiempo, ¿no? Hablan de que realmente todo culmina en el 2030. Tengo entendido que los recursos norteamericanos, las reservas llegan hasta el 2030. Por eso es necesario que Estados Unidos domine Venezuela, porque necesitan recursos para poder seguir con su guerra hacia China y Rusia. Hablan de que esperan que China, que tengo entendido que es para el 2030, tome Taiwán. Hasta donde sé, los planes de China es tomar a Taiwán, retomar a Taiwán, es el término real, retomar a Taiwán para el 2030. Estados Unidos no cuenta con las reservas para un conflicto bélico en el 2030. Por eso nace Somalilandia, no sé qué cosa, que estuve viendo en el mapa, no sé, tenía entendido que Somalia estaba hacia el otro lado del mapa. Somalia es la puerta al Golfo Pérsico. Casualidades del mundo con Yemen del Sur. Yemen del Sur, que también se autoproclamó independiente, apoyado por Israel. Yemen, hay que recordar que ha sido uno de los que ha mantenido su ataque constante contra el gobierno de Netanyahu. Esto nos lleva entonces a la reconfiguración del planeta. Estamos nuevamente
uno de los capítulos más importantes de la historia. Estamos nuevamente en la década del 30, del 50, en la reconfiguración del país. Ahora, Jonathan, volvemos a la pregunta interesante. Una, creo que la... Ahora, ¿quién detiene a Donald Trump? No, ni pueblo siquiera eso, norteamericano. ni siquiera eso. Yo no iba a decir ni siquiera eso, pero una pregunta, son preguntas, se puede decir retóricas o filosóficas. Pero el tema de los guerristas, los teorías de la guerra, las teorías de todo, las teorías del todo, que el mundo se va a acabar, que la guerra. Pero es que tú te pones a ver, volvemos al tema de la diplomacia. Creo que Rusia más allá de Ucrania, pero si vamos a ver Estados Unidos e Israel, ¿cuántas guerras ha promocionado o ha impulsado Estados Unidos desde que fue su creación como potencia, desde que nació como potencia? Ha estado en todas. Ha estado en todas, todas las ha fabricado, todas golpes de Estado, Ahora, saboteo. porque las guerras en Oriente Medio y en África no van a terminar jamás. Porque la raíz del problema es en que gobiernos externos decidieron cómo se iba a configurar una nación. Claro. Y obviamente yo planifico a futuro, tengo esta gran nación y la divido en dos. Lo puedo hacer conforme a su ideología religiosa o política, a su condición racial, Sí. los divido y esto va a generar, Claro. un conflicto. Claro. Una condición para acá y los divido así. Sí, pero eso se divide más allá de la religión. Estados Unidos que no tiene religión. Tengo aquí, No tienen religión, pero sí, la usan a todas. No, yo estaba viendo unos detalles. Mira esto. Yo decía, ¿por qué hay cosas que en Estados Unidos no funcionan en Latinoamérica? Ejemplo, es muy raro tú ver a una persona pidiendo matrimonio en un país latino. Porque nuestra cultura no es esa. No. En cambio, Estados Unidos está ideado para mantener siempre una cultura conservadora, ¿cierto? Hasta en lo más mínimo. Y los cambios son cambios mínimos, nada que genere mucho ruido. No. Entonces, tú ves y dices, tú ves lo que ellos muestran, lo que ellos quieren mostrar de su país, tú ves que de cierta manera todos, hasta los ateos, son creyentes. Sí, pero Y no. lo puedes ver en su maquinaria de guerra, Hollywood, como actores que son ateos hacen de fieles creyentes en las películas. Bien. Elon Musk, cuando era parte del gobierno de Trump, Elon Musk es una persona que en su condición debería ser una persona revolucionaria, pero Elon Musk es una persona tradicionalista, conservadora, ¿cierto? Tanto que no trata a su hijo o a su hija porque es homosexual. Y Elon Musk ha salido hasta a defender en oportunidades el tema de lo que defiende Donald Trump, que el cristianismo, la defensa de esto y aquello, pero el tipo es ateo. Hay una anécdota de John Fitzgerald Kennedy, que es el más que se nombra. Él era católico. El primer presidente católico de El Estados Unidos. primer presidente católico de Estados Unidos. Y había, cuando él se reúne con el Papa, había allí una disyuntiva, se creó una disyuntiva,
porque según las cuentas estadounidenses para la época, se preguntaban si el presidente de la primera potencia se iba a arrodillar ante otro de esa guerra. Ahora, imagínate tú de lo cuestionado de lo cuestionado que son las cosas. Por eso es que cuando uno no entiende, cuando uno abre la mente y escucha a las demás personas, uno no ve otra realidad. Cuando Kennedy asume el poder, una de las cosas que dijeron fue que Kennedy llegó al poder gracias al voto de las mujeres, porque las mujeres no pensaban para votar, sino que votaban por sentimiento. Y eso me llevó, escuchaba un comentario de una compañera, no recuerdo quién, bueno, no una compañera, realmente creo que era una cantante, no recuerdo quién era. Y la persona decía lo que hemos escuchado muchas veces, pero que nosotros no le prestamos atención. Esa persona decía, en medio, a pesar de que se diga que tenemos los mismos derechos, en medio de un conflicto, los derechos que van a eliminar son los derechos que las mujeres tienen. El derecho al voto. Y uno lo ve y dice, sí, está bien. Y me van a golpear por esto. Pero cuando tú te sientas a pensarlo, cuando te sientas a estudiarlo, dices, verga, tienes razón. Y eso lo digo porque no sé dónde lo vi recientemente, en un país de Occidente, que nos creemos lo mejor, que vivimos criticando a los pueblos árabes y africanos porque una mujer usa un velo. Pero somos tan inmorales que no criticamos a nuestra iglesia madre católica, bueno, la de ellos, porque las monjas usan velo. Entonces, esta mujer, o sucedió algo, yo decía, coño, sí es verdad. Y creo que fue en Estados Unidos, sucedió en un momento. Una de las cosas que hizo Donald Trump, si no recuerdo mal, fue eliminar a las mujeres del servicio secreto. Por el falso atentado que él se dio cuando la bala en la oreja, que la oreja no le pasó nada, se veía son buenísimas. Y eliminó a las mujeres. Creo que hablaron de un tema de las mujeres en la Fuerza Armada. No sé si es que creo que iban a sacar mujeres en la Fuerza Armada porque no eran mujeres. Sí, ellos estaban en eso. En Argentina eliminaron el Ministerio de la Mujer porque los muy idiotas consideran de que para ser iguales no hay que tener un ministerio que trate temas de mujeres. Chile va por la misma. Y así suceden muchas cosas, de hecho hasta en Venezuela, suceden muchas cosas que uno dice, verga, ¿verdad que sí? O sea, en el momento de cualquier conflicto. Es más, yo tengo una crítica a la milicia bolivariana. Yo recuerdo que en una oportunidad, y lo han hecho muchas veces, y lo siguen haciendo hoy, y lo vi muy contradictorio, porque sé que dentro de la milicia bolivariana y dentro de la Fuerza Armada hay muchas compañeras que tienen jerarquía, o sea, son comandantes, son sargentos, y están preparadas para cualquier conflicto. Y recuerdo que en una oportunidad estábamos en un sitio y un comandante dijo, no, todos tenemos que prepararnos, todos somos importantes, porque bueno, los hombres se van a las armas y las mujeres a la cocina. En su momento, las mujeres van a coser los uniformes. Entonces, después sale Donald Trump y saca a una señora obesa con un fusil y se burla. Y salimos todos a defender a esta mujer que es más patriota que cualquier otro, que no le va a temblar el pulso para meterle un tiro en la frente a cualquiera, que venga a meterse con sus hijos, con su casa. Y yo decía, bueno, pero si esta mujer es una referencia nacional para los que creemos en la defensa de nuestra soberanía, ¿por qué yo en mi discurso estoy metiendo que las mujeres van para la cocina?
Mira, tú tocaste un tema sumamente importantísimo. No solamente la muerte de la milicia, yo creo que eso no hace un estudio del factor mujer. Vamos a enfocarnos dentro de la revolución, porque todo otro. Creo que para el año que viene vamos a tener una invitada que nos hable del tema mujeres. Sí, que te iba a tocar el tema de lo que impulsa una mujer como Jacqueline Kennedy, que llevó a que mujeres querían ser Jacqueline Kennedy. Y eso elevó mucho el estandarte de John Fisher Kennedy. No fue solamente su carisma, el de él, sino que se unió al de ella y atrajo el voto femenino, el de la propia Jacqueline. Pero tocando aquí el tema de la mujer dentro de la Revolución Venezolana y el tema ya más organizativo de la milicia, yo creo que nosotros tenemos que darle mucho, mucho mérito a la mujer. Y es verdad, esos chistes machistas están allí dentro de la milicia todavía, pensando que la mujer nada más sirve para la cocina, o nada más sirve para. O como una vez salió un. Para las oficinas. Ajá, para la oficina nada más salió un idiota diciendo que para seducir. Yo creo que la mujer, por el hecho, y te lo digo con mucha responsabilidad y con mucha seguridad, yo creo que la mujer, cuando te deja atrás a hijo, esposo, padre, madre, en un momento coyuntural de ¿Quiénes esto, capturaron a los de la aviación en Vietnam? las mujeres. Por eso te digo, es algo. Aquella foto histórica de la mujer que Mira, hay un creo que es caso. una actriz Mira, que estaba detrás de una pared disparando. hay un caso de una camarada que se llamaba Lidia Rojas. Ella fue, que tocaste el tema, ella fue una de los, creo que se llamaba Círculo Punto Rojo, un movimiento, y ella fue la que le hizo la vida imposible a Henry López Cinco. Y era una dama, una mujer de aquí del Sucre, en Valencia, el estado Carabobo. Una mujer que fue buscada y la mataron y torturaron. Y fue aquí en el caso de Yumare. Ella murió, ella la matan antes y después ponen el cuerpo allí. Dicen que murió en Yumare, pero ella murió antes. Ella la mataron antes. Y está el caso ese. Entonces, volvemos al tema de lo organizativo y no solamente en el mundo de la milicia o en el mundo combativo, combatiente como tal, sino la resistencia y la motivación que ha sido la mujer en este momento tan coyuntural como es la revolución. Como te digo, si tú pones a ver, 70 o 80% eran las que hacían las colas para comprar. Una mujer fue la que le dijo al comandante Chávez en su momento: quemé un mueble de mi casa y si me toca quemaré la cama de mi casa, pero voy a defender esta revolución hasta morir. Yo creo que nosotros tenemos que entender este panorama, Jonathan, el tema de la mujer dentro de una estructura política o dentro de la motivación que ha sido. Ahora, ¿qué pienso yo? Lo que hablamos siempre. Yo pienso que la mujer no deja de ser mujer donde esté o en estructuras que esté. Es una crítica constructiva. Yo sé que es un tema muy complejo y el tema de la mujer, pero yo creo que una mujer, antes de ser miliciana, es mujer, es madre, y yo creo que tiene que ser tratada como tal, pero con las condiciones y con el respeto que se merece. No es un respeto que ya la voy a mandar a la cocina, no, darle en la prioridad y que la mujer entienda de que son mujeres en cualquier estructura que estén, que a veces pareciera de que hay mujeres que luchan por una mujer y la otra no. Eso lo veo yo. Y que ya, yo creo que ya nosotros tenemos que ir avanzando a esa cultura machista que está. Lo que yo te digo, esos chistes malos que no dejan sino menospreciar a la posición
de la mujer que se viene dando en la Revolución Venezolana. O si vemos un ejemplo más todavía, el caso de Eva Perón en Argentina. Creo que superó al esposo. Entonces nosotros tenemos que ir y la lucha, las madres de la Plaza de Mayo, eso fue un movimiento netamente de mujeres. Una lucha, Hoy las madres en México buscadoras. una resistencia, a lo mejor pasiva, pero tú sabes lo que es pararse y tener la valentía de luchar por los hijos que le fueron arrancados de sus manos casi del vientre al nacer, Jonathan. Yo creo que esa es una lucha que tenemos nosotros que valorarla. O la misma mujer que a veces por la patria se presta hasta el cuerpo con tal de conseguir los objetivos. Yo creo que nosotros tenemos que entender más allá y entender el valor de la mujer revolucionaria, entender el valor de esa mujer que, vuelvo y te repito, como lo dije ahorita, de esa mujer que deja al hijo, deja el padre, deja la madre. A veces nosotros si vamos, no sabemos si esa persona va a volver, que se va a preparar, que tiene que luchar, porque todavía estamos en pleno siglo XXI y todavía creemos o hacemos la mente o chistes malos que una mujer se consigue una jerarquía simplemente porque se acostó con el superior. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar ese chiste y darle, vuelvo y te repito, el valor, y en este momento coyuntural más, donde la milicia está jugando un papel importante y en la defensa del territorio, porque es la milicia la que te va a venir y a terminar de organizar esto, porque nosotros tenemos que entenderlo, tenemos la Fuerza Armada, este es un quinto componente también, pero vinculado al territorio, el que te va a enseñar y a lo mejor te va a conseguir esa mujer instructora, Jonathan, y si nosotros no tenemos los puntos claros de que es una persona que está allí, que sabe, por algo es instructora, nosotros no vamos a aprender nada porque vamos a estar la burla, vamos a estar el machismo, que hace fulana aquí, que porque está aquí, ella tiene que estar allá cocinando, sirviendo café, no. Yo creo que nosotros tenemos que ir madurando en ese aspecto, y si somos defensores, como lo hizo el comandante Chávez, de la mujer y del feminismo, nosotros tenemos que entender eso. Ahora, decía el comandante Chávez, sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la liberación plena de los pueblos. Y si recordamos una mujer, podemos recordar a la vengadora del Che, que fue Tania, que fue y buscó al asesino del Che y bueno, se cobró su venganza, ¿no? Ahora, 2025 ha sido un año de batalla, de lucha, de resistencia. Realmente Venezuela es un pueblo que resiste, sin importar su ideología política, sin importar cualquier tipo de condición. El pueblo venezolano es un pueblo que resiste. Estaba viendo hace rato ahí en una publicación de una chica que está fuera del país, no sé cómo se funciona esta aplicación, Tren, el Twitter de Instagram, donde la chica decía que perdió 4 años de su vida, que se dejó ilusionar con salir del país y que bueno, le está yendo peor allá que como estaba antes aquí. Hace 4 años se fue que en el 2020. Y inmediatamente empezó la gente a atacarla. Esta gente, ellos dicen que nosotros les sembramos el odio, no estamos aquí relajados, llenos de paz, de amor, dispuestos a defender lo nuestro. Pero ellos atacan a una chica que está expresando que donde está no se siente bien y la atacan y le dicen, no, tú tienes que quedarte aquí, no te vayas para allá. Entonces, vemos cómo hay personas, de hecho le dijeron, Venezuela no son las playas. La chama nunca habló de playa, habló de que quedarte en su casa. Entonces vemos que este tipo de personas, que tampoco que están bien, muchos están preocupados en Chile,
Por ahí había un video del recién electo presidente de Chile, donde estaba en un mercado, y en el mercado los que atendían eran unos venezolanos. Y ellos le decían, pero es que hay gente buena que vino al país. Y el tipo le decía, yo sé, pero váyanse. Y después que se vayan y arreglen sus papeles, yo los dejo entrar. O sea que es mentira. Entonces, vemos la realidad de lo que es la ultraderecha, y hay que compararlo. Yo creo que uno de los temas que vamos a hablar el año que viene, quisiera que fuese el primero, es examinar el fascismo. No sé si fuiste tú, pero alguien me decía, tú o lo vi una parte, que el símbolo de Copey es el símbolo del movimiento fascista después de la Segunda Guerra Mundial. Ese símbolo de la flecha, sí, una flecha, que fue el símbolo utilizado durante el gobierno de Pinochet. O sea, fue un símbolo utilizado durante varios gobiernos, y que ese símbolo de la flecha era una característica, o que Copey lo transformó en una flecha para tapar esa vaina. No, no somos fascistas. Pero cuando todos estos partidos que representaban el fascismo en los 80 y 90 eran partidos demócratas cristianos, que se fundamentaban en el tema de la religión, del conservadurismo, y yo considero que hay muchas cosas que tenemos que ir indagando. Por eso, ahí. mira, que tocaste el tema de Ade y Copey. Tocaste el tema de Copey, yo te voy a poner. Ade nace de una fracción del Partido Comunista. De una fracción del Partido Comunista, con cimiento, eso traicionado posteriormente por Rómulo Betancourt, eso lo sabemos, ahí. Pero nace con cimientos populares, pensamientos populares, más. Si tú te pones a ver la canción de Ade, es una canción de rebeldía, una canción revolucionaria. Copey nace de los Opus, la fracción más sectarista y más fascista de la Iglesia, del Vaticano. Esa fracción allí, que creo que poco a poco ha ido... Es la misma fracción se ha ido de Franco en España, claro, se ha ido desmantelando. Entonces, por eso tú ves el simbolismo. Si tú te pones a ver el simbolismo, tú pones las máximas referentes de un Rómulo Betancourt y un Rafael Caldera. Tú ves a un Rómulo Betancourt con todo lo traidor que fue, que traicionó a su gente, pero tú ves un perfil de pueblo sin gomina en el cabello. En cambio, tú ves a un Rafael Caldera, donde él, con vestimenta, peinado y lo demás, lo transforma en la élite representada allí. Es el Opus Dei en vivo, representado allí. Y esa es la realidad que se ve allí. Ahora, por eso te digo, nosotros tenemos que ir desglosando el tema. Esto se convirtió en fascismo, porque cuando tú determinas que un 60% de la población venezolana o del pueblo venezolano, y yo soy venezolano donde vaya, Jonathan, yo soy venezolano en Chile, yo soy venezolano en Perú, yo soy venezolano en Colombia, yo pertenezco a un porcentaje, pero a mí la señora, esta nombrable, me pone a mí donde dice el 60% de los venezolanos ya es irrecuperable, es drogadicto. O sea, ¿qué me está queriendo decir? O como salió el otro día otro, diciendo, bueno, a los que queden, porque hay una ala que no se va a recomponer y la otra ala la tenemos que mandar para sitios donde nosotros podamos reconducir. ¿Lo que es eso? Punto de concentración, donde nosotros vamos a matar refugios, hermanos, lo que sucedió con la Alemania. Eso es lo que vamos a hacer con centros de exterminio,
porque ya tú eres irrecuperable. Entonces esto pasó de una persecución porque se volvió una cuerda de gobiernos fascistas, todos quieren ser Donald Trump, fascista, supremacía blanca, punto, ya no hay vuelta atrás. Entonces, Pero ahora hay que ver el de Chile el trato que Donald Trump le da. bueno, a él. ¿Cómo trató a Milei? Bueno, pero es que Milei dice que Trump le regala cosas, pero la realidad es que el tipo le lleva pero es que volvemos a para que me lo entregue. Sí, por eso, pero es que volvemos al tema de la teoría del negro de adentro y la teoría del negro de afuera cuando la esclavitud. Yo soy el perrito, pero me tratan bien, me bañan. Zelensky, Milei, el de Chile, yo los saco a pasear, los monto en mi carro fino, y los saco a pasear, sacan la cabeza por Nueva York, por los mejores sitios de Nueva York, y va Milei haciendo como perrito con su collar de diamante. Esa es la realidad, nunca van a pertenecer. Entonces cuando pase, creo que una vez pasó así, en las películas históricas que yo vi cuando los egipcios corren a los judíos, acuérdate que había un gobernador que los mandaba a ellos, que era el enlace con los egipcios, y el hombre se cree que pertenece al mundo egipcio Siendo judío. La película de Moisés. la de Moisés. Entonces cuando ya el hombre se obstina por todo lo que viene el trayecto de la película, todas las consecuencias que traen ahí, empiezan a marcar las puertas para los que se vayan. Y cuando el gobernante se da cuenta, marcan la puerta de él. Ahí es donde se da cuenta y se le cae todo. Por más que me vestí de egipcio, sigo siendo judío. Así le va a pasar a esto. Así le pasó, vuelvo y te repito, así le pasó al de Brasil. El de Brasil le pasó así. Bueno, me siento, como lo dijo, yo tengo muy buena, porque vi las dos entrevistas que él hizo, las dos locuciones referentes a Venezuela. La primera no, yo voy a hablar con Donald Trump así, con la prepotencia de Lula, yo voy a hablar con Donald Trump, porque no puede ser, nosotros tenemos que planificar una operación en Venezuela para liberarla. Después llama a Donald Trump, me imagino que con mucho respeto y miedo que le debe tener, le dice, o le jala, le pica torta, Trump, es como utilizando muchas armas. El hombre lo ubicó, le dijo, bueno, yo utilizo las armas que a mí me dé la gana y hago lo que a mí me dé la gana y punto. Soy yo voy por ti. Yo voy por ti. Entonces, esos son lo que nosotros tenemos. Por eso yo te dije al principio, aquí se está viendo un nuevo fenómeno en Venezuela, dentro de Venezuela, donde a lo mejor no se va a ver las urnas electorales, pero donde los adversarios, más allá de la fábrica de laboratorios, te estoy hablando de las personas perso a perso, ya no se atreven a refutarte nada, porque saben que posiblemente le caiga la bomba encima, así como le va a caer a Chavita, le va a caer a él. Y por mucho adversario... Pero según las teorías de la oposición, María Corina se fue porque iban a bombardear el país. Sí. O sea, ni siquiera es tan valiente para salir a defender. Por eso te estoy diciendo. Entonces, donde yo tengo mi venta de perro, donde yo tengo mi venta de carne, mi venta de cerveza, adverso al gobierno, voto en contra del gobierno, pero me sigo lucrando en este país, me la estoy llevando, porque si tú te pones a ver, ha bajado, entre comillas, ciertas condiciones donde ya la discusión política ha mermado, donde ya tú puedes llegar a conversar o puedes llegar con tu franela y ya no hay tanto odio, porque bueno, otros llegan, bueno, pero es que peor es, como me han dicho muchos opositores, que no se consiguen en el camino, empiezan que le den uno la franelita. Bueno, prefiero que Maduro esté ahí a que vayan a acabar el país y acaben con los pocos ingresos que uno tiene, con la vida misma.
Entonces, esto se convirtió, vuelvo y te repito, de y el fascismo es basado en qué? En que se quieren apropiarse de la riqueza y no simplemente van a utilizar fascismo, sino que van a utilizar la ultrarreligión, Jonathan. Aquí yo creo que van a utilizar todo tipo de ataques mediáticos. Es que de hecho se ve. De ataques mediáticos basado en religión, basado en supremacía, basándose en el negro que se quede blanco, basándose aquí en comenzaron a atacar a Chávez en su momento diciendo que Chávez, bueno, era un santero, porque Sí, bueno, sí, reivindicó la figura de Guaycaipuro, Sí, del negro reivindicó Felipe. diversas figuras que eran utilizadas digamos, por espiritistas y personas que creían en lo que creían. Ahora, también tenemos que recordar que en esos altares había una figura, la figura de Bolívar. También. Pero ¿por qué la figura de Bolívar estaba o está en esos altares? Porque era tanto la persecución antes a los que creían en Bolívar, que la única forma de ocultarlo era meter la figura ahí entre los muñequitos de los santeros. Así aplicado con muchas cosas. Según estas personas, dicen que el santerismo llegó a Venezuela con los cubanos, pero es que las teorías religiosas de los santeros, del espiritismo, todo esto, llegó al continente con los españoles que trajeron a los esclavos, a los y con las creencias indígenas. Esto nos lleva a casos como personas que hablan, voy a poner un ejemplo, México. La patrona católica de México es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? Es una figura de la mitología azteca, de la mitología mexicana, que la iglesia tuvo que agarrar y cambiarle el nombre, como han hecho los imperios a través de los años. Conquistas un país y para poder dominar al pueblo, renombra a los dioses. Sí. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, lo mismo ha sucedido, ejemplo, la Iglesia Católica tiene una cosa que se llama el Santo Niño de Atoche. Ese muñequito es la misma creencia religiosa que tienen los santeros con un niño, creo que es Ochú, no sé realmente cuál es. O sea, lo que han hecho es cambiar los nombres para en el transcurso de la transformación, la civilización de estos pueblos. Mira, Kendrick, ya tu Dios no se llama, o sea que tú te estás transformando a nuestra apreciada y única verdadera religión, y ya tu Dios no puede ser el vaso, ahora se llama la taza. Y bueno, ya no es blanco, es rojo. Eso es lo que han hecho. No, y también una mezcla de religión, y se unieron basado en lo que tú estás diciendo, y eso está documentado. Entonces, uno de estos ejemplos, la teoría de la creación de la yaca. Creo que lo hablamos en el tema pasado. A nosotros nos enseñaron que la yaca eran las sobras de los blancos que los negros recogían y envolvían en una comérsela. Cuando realmente el origen de la yaca es de los pueblos, no recuerdo si Guayú o Caribe, que ya cocinaban esto antes de que los españoles vinieran a invadir el territorio del continente. El origen del nombre de Venezuela, nos enseñaron de que los españoles llegaron y se deslumbraron con los palafitos en el lago de Maracaibo y dijeron, oh, mira Venecia. Mentira, era el nombre dado por una tribu indígena a ese territorio que se semejaba al nombre de Venezuela. Entonces pretendieron o han pretendido siempre robarnos nuestra historia y decir que fueron ellos. Acuérdense que la historia la escribe el vencedor, y siempre van a mejorar porque necesitan
necesitan darle una historia, sobre todo a la religión católica. Por eso es que en África, han matado tanta gente. en África, este señor, por aquí acabo el tipo, en África, este señor llamado Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, ha mandado a revisar todos los libros de historia y a eliminar de las escuelas, tiene unos pros, para mí tiene unos pros y unos contras, para ellos no, eliminar la historia de la Revolución Francesa y mandó a historiadores a escribir libros donde se hable de la historia de su país, de los imperios que existieron en sus países, de la historia de África, de la resistencia de África en contra del colonialismo francés y inglés. Porque es necesario que la gente recupere su historia. Pero bueno, por eso te digo, y es se hace muy complicado en la temática, porque la narrativa sobre todo católica ha sido muy influyente y muy fuerte. Inclusive uno de los cambios más significativos en la Constitución del 99 fue que Venezuela era católica y romana. Mira, hay una señora que se llama Beatriz Bermúdez, es antropóloga, escritora venezolana, tiene un canal en YouTube, recomiendo que lo busquen, ahí pueden encontrar el origen del nombre de Venezuela, de la yaca, de la arepa y otras cositas más. Se llama Beatriz Bermúdez Rotec, la página se llama Lo Sabroso del Saber, porque este es el material que tenemos nosotros que distribuir, donde se habla de la historia. Mira, es más, vi hace rato, hay un señor, no recuerdo su carrera, pero alguien decía que era como el Indiana Jones de Venezuela, donde el señor está hablando, mira la conducta de muchas personas, el señor está hablando de los misterios de Roraima, y él dice que ellos consiguieron en Roraima una especie consiguieron unas cosas en Roraima que se ve que es de la montaña, que son como unas olas, unos relieves en forma de ola. Y él comienza a explicar de que bueno, que los ríos que salen de Roraima nacieron en África. Y que con la separación de los continentes, nos trajimos ese pedazo de tierra para acá y quedó ese relieve ahí, pues, en el tema durante los años. Y salió un carajo a decirle que por qué él dice que los ríos que nacen en África, en vez de decir que África nació de América. Y salió todo el mundo a decirle, pero tú estás loco, tú no sabes quién es el tipo te está explicando muy científicamente su teoría. Eso nos lleva al tema de la occidentalización. Y nos lleva a la teoría de que el primer hombre surgió en el continente africano, ¿cierto? Y nos lleva a una... Y los asiáticos poblaron América. Claro, porque... Por eso ¿Tú has escuchado que Venezuela es el huerto del Edén? Eso dice, sí he escuchado ese comentario, pero... Las montañas de Ollantaytambo es el árbol de la vida. Yo cuando escuché al tipo dije, ya va, ciertamente, al separar los continentes, el continente, Suramérica, el subcontinente sudamericano estaba pegado al africano. Eso nos lleva a que
realmente en los viejos continentes éramos parte de la zona. Necesariamente, cuando decimos que el primer hombre es de África, no quiere decir que sea del continente africano hoy, sino del espacio geográfico que existía en ese momento. Sí. Entonces, coño, las cosas van... Pero lo que me refiero realmente es a la conducta, a la mentalidad de las personas, de atacar a cualquiera, porque realmente Mira, yo creo, sí, alguien dijo en una oportunidad que los problemas del ser humano era falta de comunicación y lo que vemos que esto ahora cualquier idiota puede comunicar. nosotros tenemos un libro de nuestros antepasados que une a la América común, que es el Popol Vuh, y no lo leemos. No lo leemos porque no le damos credibilidad. Los creadores, los escritores de Popol Vuh en su historia, que fueron los antepasados de los indígenas, ellos dan su teoría. Ahí es donde sale el famoso hombre de barro, el hombre de maíz, donde él da su teoría de por qué Dios crea al hombre y para qué. Entonces nosotros... Me acabo de conseguir uno, pero de Enrique Duce. Ahorita nosotros obviamos ese tipo de literatura. Yo desde aquí, nosotros tenemos lo que hablamos siempre. Nosotros tenemos que retomar lo que es el círculo de lectura, el tema de las lecturas y abrir la mente. Y no solamente abrir la mente, sino que nosotros no podemos seguir nos convertimos en los generadores de teorías ajenas. Nosotros no agarramos una teoría de Chávez, no agarramos una teoría de Simón Rodríguez y nosotros no la estudiamos. Simplemente la decimos sin saber. Aquí hay grandes cosas, por lo menos en el tema de la Biblia, que muchos la nombran. Entonces hablan, pero yo creo que ellos mismos no estudian la profundidad o lo que se quiere decir en ese texto. Hablan del Capital de Carlos Marx. Tampoco estudiamos la profundidad de lo que quiso. Hay muchos comentando sobre lo que dijo Marx y no saben qué dijo Marx. No sabemos lo que dijo Marx o los pensamientos de Bolívar, el mismo tema, el pensamiento del comandante Hugo Chávez, cuando se transformó en muchas, o lo transformamos. Mira, yo tengo una persona que me decía a mí que el chavismo no merecía cargos dentro de la administración pública. Te estoy hablando de personas, cuando empezamos nosotros, ellas nos transformaron lo que dijo el comandante. Lo que dijo el comandante era que nosotros no nos podíamos apegar a un cargo, pero nosotros teníamos que consolidar la revolución a través de la administración y transformar la administración en sí misma. Pero entonces vuelvo y te repito, muchos intermediarios de la teoría cambiaban la teoría, y así con muchas cosas. Pero nosotros tenemos que ser estudiosos de la teoría, pero críticos de las teorías, Jonathan, porque no podemos tratar de debatir las teorías existentes, que no lo hacemos. El presidente Nicolás compartió un material, un libro, llamado El libro de Robinson, un camino hacia la lectura de Simón Rodríguez, de Juan Antonio Calzadilla Riaza. Voy a ver si lo descargo y lo voy a publicar en mi canal de Telegram para que lo realicen ahí. Entonces ahí, y así venimos nosotros discutiendo cómo la doctrina católica en su momento justificó asesinatos, en distintas religiones, cómo hemos permitido, en lo que estamos hablando ahorita, cómo hay personas todavía tan idiotas que te dicen, mira, yo me voy lo que pasa es que Trump se robó el petróleo, lo está pidiendo. No, está bien, porque él lo administra mejor que nosotros. Entonces, eso, porque en el pasado funcionaba aquí, porque se exportaban
se exportaban yo no sé cuántos millones, sabemos por qué se exportaban. Y a Venezuela se le pagaba una regalía porque se decía que el petróleo no servía, porque eso nos lo tenían a nosotros metido en la cabeza, yo no. Y nosotros nunca rebatimos porque salían 500.000 personas. Mira, aquí salían tú no te acuerdas, los planes. A mí me da risa. Bueno, este programa uno habla de todo un poquito y sobre todo de lo que uno se acuerda. Estaba el periódico Universal y estaba el Nacional, entonces estaba el economista de turno. Entonces el economista de turno, Valeria, para que también te enfoque, el economista de Jonathan Cordero, el economista del gobierno, y llamaban Plan Cordero, el Plan Cordero. Entonces te empezaba que el gobierno de anterior te dejó sin recursos, te dejó sin presupuesto, no tienen nada, estamos quebrados. Entonces aquí está el Plan Cordero. Ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, pedir un préstamo al Banco Interamericano, pedir un préstamo, reconducir el presupuesto, inyectarle a las empresas que eran las mismas, inyectarle a los bancos, dejar al pobre. No podemos seguir costeando porque en los países desarrollados no se puede costear estudios a los pobres. Y si yo le costeo un estudio al pobre, tiene que ser prestado. Bueno, yo voy a la universidad, veo cuánto vale la carrera vale tanto, yo te presto y al final de la carrera, ¿sabes cómo es? Me pagan. A través de los bancos, a través de todo. Entonces siempre se resumía, Jonathan y Valeria, a que al final llámese el plan que se llamara, al final era pedir apoyo al Fondo Monetario Internacional. Siempre se estaba, entonces yo siempre recuerdo, y eso eran grandes lecturas que ponían porque explicaban y de paso lo ponían con unas palabras técnicas que uno empezaba, si uno estaba interesado, uno agarraba el diccionario, porque estábamos abocados en ese tiempo a la lectura, ahora todo el teléfono, entonces uno agarraba el diccionario y empezaba a buscar, esta palabra no la entiendo. Entonces, y llegaba, no todo, pero llegaba uno siempre a la parte donde uno estaba a defender el plan, porque era beneficioso, porque le va a traer equilibrio al empresario. Entonces siempre se preguntaba, ¿y el pueblo ya no dónde queda? El pueblo de a pie, el estudiante, todo eso. Y todo eso era algo doctrinario, impuesto por Estados Unidos, las grandes potencias. Entonces nadie se atrevía a discutir, porque primero te decía Jonathan Cordero, te dan y eso mataba a uno, mataba a las críticas, así, más o menos era el título, el currículo tuyo, economista. ¿Qué vas a ver un negro de un barrio de Valencia sobre eso? ¿Qué vas a ver un negro con esto? Hasta que llegó el comandante Chávez y lo mandó a parar. Más nunca supe, y una de las cosas que yo le doy gracias al comandante Chávez es que más nunca puso esos grandes titulares en el Nacional sobre los planes económicos majestuosos hacia el empresariado. Y así grandes cosas, Jonathan, que pasaban en la Cuarta República. Entonces, y el 80% de pobreza extrema. Pero eso nadie lo recuerda, muy pocos lo recuerdan. Este fue el último episodio, del año 2025. Bueno, repetimos que fue un año de lucha, de resistencia, un año donde el pueblo ha demostrado tener moral para hacerle frente a cualquier agresión, de resistencia y resiliencia. Y bueno, esperamos vernos en el año 2026. No sabemos si vamos a regresar en el 2026, pero sí tenemos algunos temas ya que queremos debatir en este espacio con algunos invitados. Tenemos por ahí
hablar del tema de las mujeres ya con una persona especialista en el tema, hablar a profundidad sobre el fascismo, su origen y otros temas que irán surgiendo. Tenemos unos planes ahí con un conversatorio para cerrar el año, pero bueno, no terminamos de concretar la idea por temas logísticos. Esperamos, bueno, este año 2026 generar este conversatorio. Quiero, hacer la invitación aquí, Kendry, a ti, el que quiera sumarse, quiero que este año 2026, en el primer trimestre del año, conformemos un movimiento, un colectivo, el nombre que le queramos poner, en Valencia, que se centre en este tipo de actividades, un movimiento de personas, de pensadores, de lectores, vemos cuál sería el término, donde realicemos conversatorios en el municipio de Valencia con personas que quieran aportar sus ideas, con personas que quieran dar a conocer también teorías, porque es el pueblo, ¿verdad? Lo dijo Chávez, lo dice el presidente Nicolás Maduro, es el pueblo el que tiene los métodos para salvar a la patria. Y yo siempre he dicho que cuando tú agarras una camioneta de pasajeros, ahí tú consigues al economista, porque todo el mundo tiene una teoría, y muchas veces decimos, ese carajo está loco, pero es que realmente esa persona es la que sustenta su hogar, y si sustenta su hogar, sabe cómo podemos solucionar los problemas. Entonces quisiera conformar junto a otros compañeros, empezamos por Valencia, sumarlos a Casa Libertador, y un movimiento de pensadores donde logremos discutir muchas ideas. Es necesario. No, es muy necesario. Quizás no lleguemos a que nuestras ideas lleguen al círculo del presidente, pero es necesario. Pero yo creo, bueno, también muy agradecido, Jonathan, por la oportunidad de que por fin logramos consolidar este tipo de conversatorio. Y todavía no hemos tocado el tema principal de esto, que era la cronología de la revolución. Sí, estamos sistematizando unas cosas, y de verdad muy agradecido. Siento que he crecido y he madurado en ciertas temáticas, y también estoy muy de acuerdo contigo que es necesario el tema de los conversatorios. Yo creo que es necesario el tema de un cafecito y hacer ese tipo de conversatorios con los camaradas y aquel que quiera todo acercarse, porque es un tema largo y es un tema de construcción en colectivo, es un tema de ideas en colectivo, es un tema de territorializar las ideas y llevarlas a cabo. Las herramientas están, siempre lo hemos dicho, tenemos todo, lo que tenemos el crucigrama, o tenemos esa sopa de letras. Yo creo que lo que nos toca a nosotros como pueblo es organizar eso. Entonces, para cerrar, bueno, quiero terminar con esta frase del comandante Chávez. Dice: el hecho de la unidad no es solo un tema político, es un tema social, y la base de esa unidad no puede ser otra que la condición de ciudadanía, la condición comunal, la condición colectiva. Esperamos que tengan un feliz año 2026, lleno de prosperidad, lleno de paz, de amor, y que bueno, tengan un 31 alegre con sus familiares, y que Dios vaya con ustedes y los proteja. Se despide Jonathan Cordero, Kendry Chávez, hermano. Vamos a decir, ¿salimos en cámara ahí? No salimos en cámara ahí. Feliz año. Que tengan un feliz año, y nos esperamos vernos en el 2026 con más temas a debatir, con más material, otro material especial, como invitados. Quedamos con montar el tema de dos pendejos hablando paja, dos hombres hablando paja, y sistematizar todo esto. Vamos a sacar un libro de lo más importante del año 2025. Y que bueno, esto fue Debatiendo, y 2025. Esperamos vernos en el 2026. Que Dios les bendiga.